Hola, mi nombre es Bárbara Arízaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Gustavo Tovar, es cineasta, ensayista, poeta, abogado, documentalista y reconocido activista de la resistencia pacífica en Venezuela. Hola Gustavo, es un gusto tenerle el día de hoy en el podcast de Aula Magna. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y bueno, espero que sea una conversación tan fructífera como la victoria de la libertad y de la democracia en Ecuador, país muy querido y que siempre he considerado uno de mis grandes afectos en América Latina, pueblo de Ecuador, Quito, Guayaquil, Manta, todo. De verdad que es una sociedad y una nación que admiro y quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Ya sabe que siempre está bienvenido acá en el Ecuador. Para comenzar, quería que nos cuente un poco de usted y qué le inspiró a hacer su reconocido documental Chavismo, la peste del siglo XXI. Bueno, yo creo que el gran drama que estábamos viviendo en Venezuela no tenía aún, hasta el momento en que yo decidí crear este trabajo audiovisual, no tenía una reflexión profunda de los 20 años de desgracia y de ruina que habíamos vivido como nación. Y en un punto dije, bueno, la gente no entiende lo que nos está pasando, básicamente porque no se ha contado de principio a fin. Y ahí fue cuando decidí tratar de recoger en 90 minutos el drama de una nación, el horror, la ruina, la desgracia, la devastación de un país que sufrió en 20 años, lo traté de recoger en 90 minutos. Mi inspiración fue tratar de hacer consciente al mundo y a las generaciones futuras del horror que estábamos viviendo. Y bueno, esa fue básicamente mi intención, que todo el mundo supiese de manera narrada, fácil de entender, el drama de los 20 años de oscurantismo chavista. Después de ver el documental, a mí me sorprende que en las universidades se enseñe sobre el socialismo del siglo XXI de una manera romantizada, sacando conceptos de Karl Marx y no de la manera real que está sucediendo en Venezuela, en Cuba. ¿Por qué cree que se da eso? ¿Por qué se romantiza el socialismo en vez de mostrar la realidad? No, yo creo que hay una gran falsificación de hechos históricos convenientes a todos los que practican el socialismo y el comunismo. Son todos unos cínicos, todos sin excepción, son unos individuos o personalidades que intentan llegar al poder para desde él aplastar, controlar y esclavizar sociedades. O sea, no es solo el caso de Venezuela y Cuba, es el caso de la Unión Soviética, es el caso de todo el bloque europeo del Este. No es un país tan maravilloso como la antigua Checoslovaquia, la República Checa, que es un país tan extraordinario, tan emprendedor, sumido en el socialismo, se convirtió en una nación en ruinas. Pero también la China, que ahora tiene un capitalismo de Estado, en su momento, cuando Mao Zedong practicó el comunismo, bueno, fue uno de unos regímenes más criminales de la historia de la humanidad. Entre los chinos y los soviéticos triplicaron la cantidad de muertes que causó Hitler y sus guerras. O sea que es una gran falsificación que, bueno, que nos está tocando a tu generación y a mi generación develar. Y bueno, la hipocresía de la academia es que yo creo que de manera muy sabia, consideración soviética de cómo captar a las nuevas generaciones, a los jóvenes estudiantes, incluso en aquellos que están estudiando el bachillerato también, con ideas muy románticas que pueden resultar paradójicamente muy atractivas, pero que en la práctica terminan siendo ruinosas, devastadoras. Entonces yo creo que hay una gran hipocresía, pero también una objetiva y bien planificada intención de controlar a las sociedades. Y en el caso de América Latina, detrás de todos estos esfuerzos está sin duda el Foro de Sao Paulo. Entonces, bueno, no es a mi juicio, no es una espontánea o romántica intención de mostrar la pluralidad de las ideas, sino es una muy perspicaz, astuta y pérfida intención de embaucar a los nuevos espíritus, a las nuevas generaciones, con ideas que son impracticables y siempre muy dañinas.
Sí, y eso es fácil entender cuando el gobierno te dice qué cosas debes de enseñar y qué no. Pero se ve que en universidades como en Estados Unidos hay profesores que sí romantizan estas ideas. Digamos, yo estudiando en California en una universidad, entre comillas, conservadora, tuve una profesora de humanidades que decía que cuando Rusia era Unión Soviética, los rusos tenían mucha mejor calidad de vida que ahora. Entonces, uno puede entender por qué un político podría impulsar eso, capaz para hacerse más rico o por otras intenciones de poder, pero ¿por qué un profesor que no se beneficia tanto de ese sistema directamente quisiera impulsar estas ideas? Bueno, yo no estoy tan seguro de que esos profesores no hayan tenido en algún punto la influencia de, no solo de partidos políticos, sino también de tanques de pensamiento, de organizaciones civiles, porque esto ya es un trabajo desde hace mucho tiempo. Yo creo que la Unión Soviética y la actual Rusia en un momento dado se dieron cuenta que su práctica, que sus políticas públicas estaban llevando a su país a la ruina y que habían sido vencidos por la conducta de la democracia liberal norteamericana. Y sí creo que con mucha astucia, tanques de pensamiento y recursos provenientes de think tanks vinculados con el socialismo empezaron a inyectar, apoyando a este tipo de profesores. Te digo porque a mí me pasó en Francia. Me acuerdo, estoy dando una conferencia en Francia, presentando el documental y doy una conferencia sobre derechos humanos en Venezuela y se levanta una profesora y me dice que a ella le encantaría que Francia fuese como Venezuela y que los logros de la revolución chavista y tal. Y yo fácilmente, Bárbara, le dije, a ver, ¿usted ha estado alguna vez en Venezuela? Y me respondió, no, nunca. Obviamente hablaba sin conocimiento de causa, hablaba o por el financiamiento que le habían dado de alguna manera o por el romanticismo que tú mencionas, y muchas veces hablan desde la máxima de las frustraciones, desde la incapacidad de realizar grandes actividades o grandes esfuerzos o alcanzar grandes logros, y hablan desde el resentimiento. Entonces fíjate, cada profesor que tú conozcas, que hable bien románticamente o idealistamente del comunismo, del socialismo, detrás esconde un gran resentimiento. Eso es una ley. Entonces, yo lo he vivido no solo en Francia, lo he vivido en España, lo he vivido en Colombia, lo he vivido en México. Entonces, ¿qué he descubierto yo siempre? Que hay, primero, una gran ignorancia, segundo, un gran resentimiento. Y en muchos de los casos, un patrocinio menor o tangencial de estos grupos que en grandes medidas patrocinó el mismo Hugo Chávez. Hugo Chávez patrocinó a muchos think tanks vinculados con la izquierda norteamericana y por eso el crecimiento que hubo en la izquierda latinoamericana, perdón, en la izquierda norteamericana en las universidades, porque había un gran patrocinio de las empresas públicas venezolanas. Entonces, lamentándolo mucho, a ti te tocó vivir un tránsito repleto de cinismo, repleto de mentiras, en donde grandes recursos de Rusia, grandes recursos de Irán y grandes recursos de Venezuela, manejados a través de las empresas venezolanas como Citgo, petroleras venezolanas en los Estados Unidos, se dedicaron a inyectar mucho dinero para promocionar el socialismo en este país. Así son muchos grupos que ya se han identificado con la dictadura de Maduro. Increíblemente, son básicamente reconocidos o ellos mismos han aceptado que han recibido apoyos de las empresas chavistas cuando ellas podían funcionar aquí antes de las sanciones que les aplicó el presidente Trump. Entonces, es los complejos tiempos que estamos viviendo ahorita. Y bueno, yo creo que con la realidad venezolana, muchas de esas ficciones se caen, se derrumban. Sin embargo, yo creo que la testarudez y la perversión, insisto, de algunos grupos van a insistir en que eso persista. Lo estamos viendo ahorita en Colombia, lo hemos vivido en Chile, lo estamos viviendo en México. Entonces, bueno, es una batalla que hay que dar. Creo que hay que permanentemente estar atentos y luchar contra
contra esa mentira. Sí, en definitiva, tenemos que todos unirnos y luchar para ya erradicar el socialismo del siglo XXI. Y por eso quería hacerle unas preguntas sobre el documental. En el documental cada 20 minutos sale que una persona murió en Venezuela, ya que dicen que cada 20 minutos alguien muere a causa de la violencia. ¿Sigue siendo esta cifra actual o cree que ha incrementado? Bueno, ha incrementado ligeramente. Ahora a eso hay que agregarle que casi 5.000 o 6.000 personas son ajusticiadas por las fuerzas del gobierno sin juicio alguno y eso está siendo ventilado públicamente por las Naciones Unidas y hay una gran solicitud, bueno, gran es un adjetivo que no, hay una solicitud por parte de la expresidente Bachelet, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de que se inicie una investigación formal en el Tribunal de la Haya contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad, porque todo lo que está ocurriendo. Entonces, ya no es cada 20 minutos, probablemente es cada 16 minutos, 16, 18 minutos, un venezolano muere. Pero además, peor aún, a eso hay que agregarle, a la ruina venezolana hay que agregarle la cantidad de muertos porque no hay medicina y la cantidad de niños y personas que mueren porque no tienen comida, que es la respuesta de este gran éxodo único en la historia de las Américas desde que somos independientes, que está ocurriendo de venezolanos huyendo incluso a pie, desde Venezuela hasta Chile, hasta Ecuador, cruzando los Andes, una cosa verdaderamente dramática, terrible. Entonces la cifra ahora valdría la pena sumarle, si se diese la posibilidad de dar un segundo documental sobre el mismo tema, valdría la pena sumarle los niños muertos de hambre y los enfermos que mueren porque no hay medicina. Es un gran drama, quizás el drama más terrible y profundo que haya conocido la historia de las Américas. Sí, creo que un tema que también falta de tratar es cómo se ha incrementado la trata de personas dada la inmigración, porque les hace más vulnerables a creer en personas que te prometen ciertas cosas, pero después, en especial los niños y las mujeres terminan siendo traficados sexualmente. Sí, la trata de venezolanas, que es la que más conozco, no sé tanto de la de niños, pero la de venezolanas bueno, ya es reconocida mundialmente. En México ya han ocurrido varios asesinatos de jóvenes venezolanas que sabemos que son muy hermosas, que están haciendo o que están viviendo en México obligadas a practicar actividades de prostitución. Lo mismo sabemos en Europa, lo mismo sabemos que ha ocurrido con venezolanas en Turquía, que han ocurrido con venezolanas en la Europa del Este. Bueno, es un horrible drama que está viviendo las venezolanas, pero también se explica por el profundo deterioro de las condiciones socioeconómicas que vive el país. Entonces, bueno, estas son las cosas que ocurren cuando una nación es devastada por el socialismo. Por eso yo te digo, yo creo que no habrá manera ni tiempo de explicar, razonar y mostrar el horror de toda dimensión que está ocurriendo en Venezuela. Mira, a mí me comentaba la exministra de Relaciones Interiores del gobierno del presidente Moreno, que uno de los dramas que está viviendo Ecuador con la inmigración venezolana es que esta gente está llegando, los venezolanos, mis compatriotas, lamentándolo mucho, están llegando con enfermedades erradicadas del sistema de salud pública ecuatoriano desde hace 50 años, con unas lepras y unas sarnas en la piel que ya habían salido de la preocupación del sistema de salud ecuatoriano. Entonces tú te imaginas que además de los problemas ya particulares que son inmensos, que tiene el Ecuador, tengan que lidiar con esta gente que viene caminando, hambrienta, desesperada, a veces sin documentos desde Venezuela hasta Ecuador, incluso algunos ni siquiera queriéndose quedar en Ecuador, sino yendo a Perú o a Chile, caminando. No, es algo, es un crimen nunca visto, un crimen de lesa humanidad que ojalá paguen pronto
esos miserables socialistas que hoy llevan los destinos de Venezuela, Maduro, Diosdado Cabello y su manada de criminales. Sí, así es. Y por eso me llega a impresionar cómo hay gente en países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia que siguen apoyando políticos que van por la misma línea que el chavismo. Nosotros vemos a los venezolanos sufrir con unas historias así que realmente a uno le parten el corazón, pero es inexplicable porque ciertos segmentos de la sociedad siguen creyendo en esos discursos que dan los políticos. Sí, mira, y tenemos la situación de Perú. A la vuelta de la esquina hay una elección que Sí. puede significar la debacle final de ese maravilloso pueblo y de ese maravilloso país. A la vuelta de la esquina, o sea, entiendo que las encuestas están muy parejas, pero hasta hace pocas semanas favorecían a este peregrino cínico que dice que admira a Maduro y a todos esos criminales. O sea, estamos a la vuelta de la esquina de un gran drama. Por eso te digo, a tu generación y a mí, tardíamente, a mi generación, queda pelear, nos queda mostrar los horrores que hemos vivido, que hemos conocido, alertar, combatir, porque lo que antes dábamos por hecho ya no está sentado en las mentes y las conciencias de los pueblos, pese a que tienes el ejemplo de Venezuela, pese a que tienes a toda esa gente, tú sabes, caminando y pidiendo limosna en tus pueblos, en tus ciudades. Y siempre los cínicos van a existir, siempre, siempre. Básicamente lo que necesitan y quieren es controlar el poder para desde él arruinar y esclavizar a la sociedad. Entonces, bueno, la alerta ahora es más que nunca. Y sí, existen y seguirán existiendo y a la vuelta de la esquina volverán a aparecer más y así seguiremos dando la vuelta permanente en el carrusel de la conciencia, ¿no? Porque, bueno, los tiempos se repiten y nos queda a los que hemos sufrido y a los que conocemos y somos conscientes del daño que causan, alertar y luchar para evitarlo. Sí, no nos queda otra. Regresando un poco a lo de la ONU y los derechos humanos, aunque Michelle Bachelet sí haya creado una alerta para investigar esto de Venezuela, en el 2020 sí dieron voto para que Venezuela sea parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo no sé a qué conclusión se puede llevar eso o por qué países votarían para que Venezuela sea parte del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Bueno, el drama de la ONU como institución es una burocracia plagada por minorías barbáricas. Lamentándolo mucho, el mundo civilizado es mucho más pequeño que el mundo barbárico. Ahí tenemos en esa institución la representación de decenas de países que son absolutamente forajidos, ¿no? Pero que como la institución amerita una representatividad y están. Pero ¿cómo puede hablar China de derechos humanos o cómo puede hablar Rusia de derechos humanos? Ellos han sabido manejar los hilos del poder en la ONU, en las Naciones Unidas, como un ente burocrático, como una organización que se mueve también por intenciones económicas y bueno, manipulan esas fuerzas menores, esas fuerzas barbáricas y logran sus delirios y duran sus lunatismos y como Venezuela, imagínate tú, acusado por la misma ONU por crímenes de lesa humanidad, le dan un puesto. Son las ambigüedades, son las ambigüedades que presentan estos grupos, estas organizaciones burocráticas que dependen muchas veces de la relación económica entre algunos pueblos y algunas naciones y de conductas que van dirigidas por naciones muy poderosas que en fin de cuentas son barbáricas como la China y la rusa, ¿no? Que en cuanto a derechos humanos, bueno, es lamentable su ejemplo, ¿no? Somos víctimas de una organización que está secuestrada por poderes no tan civilizados ni tan democráticos. Sí, creo que no es la única organización que está así. También se ve que un montón de medios de comunicación, en especial estadounidenses,
han dicho que la crisis de Venezuela estuvo hecha por que se rompieron tratados de comercio y, bueno, se ha dicho lo mismo con Cuba. ¿Le sorprende que culpen a la crisis económica de venezolana y cubana a Estados Unidos o eso ya no es sorprendente? No, eso ha sido, bueno, desde la independencia a los Estados Unidos se le ha acusado de todo y de nada. El libertador de tu país, Simón Bolívar, y el libertador de mi país, Simón Bolívar, fue acusado varias veces y estigmatizado, por cierto, por Marx, porque estos nuevos, este neosocialismo del siglo XXI promovido por Hugo Chávez, olvida que Marx se burló de Bolívar. Y entonces ellos se llaman bolivarianos, como las fuerzas criminales de la FARC o los el ELN. Son unos criminales que se dicen bolivarianos, pero olvidan que su otro gran dios, que es Marx, se burlaba de Bolívar. Hay un gran cinismo detrás de todo ello. Y bueno, insisto, no nos queda sino enfrentarlo, porque ese cinismo va a estar ahí, no les importa lo que digan, no les importa lo que hagan, y permanecen sus ficciones manipuladoras para tratar con espejitos mágicos y fórmulas que jamás han funcionado, tratar de llegar al poder. Entonces, siempre van a acusar a los Estados Unidos porque necesitan un enemigo que represente el antagonismo al cual luchar, ¿no? Necesitan un monstruo abstracto, ideológico con el cual combatir. Y siempre, pues, obviamente, el enfoque de América Latina, sobre todo de la izquierda de América Latina, es responsabilizar a los Estados Unidos de lo que son nuestras propias taras. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo. No, a mí no me sorprende que acusen a los Estados Unidos, ha sido así desde los orígenes de nuestros países como países independientes, porque la aspiración de América Latina ha sido la democracia representativa, la democracia liberal, que en los Estados Unidos ha sido, sin duda, ejemplar y pionero en ese aspecto, ¿no? Ahora, una de las cosas interesantes y peligrosas es que estas ficciones, estas utopías, que se convierten en distopías, en horrores, ya entraron en los Estados Unidos. Ya tienen representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos pelearon durante todo el siglo XX contra el comunismo y ahora tienes a comunistas en el Senado y en la Casa de Representantes. Eso es peligroso, ¿no? Y tienes a todas estas organizaciones socialistas haciendo vida en los Estados Unidos y hablando de socialismo como si su país no se hubiese fundado en contra del socialismo. Es increíble. Pero bueno, esa es la lucha que hay que dar y los Estados Unidos también la tienen que dar. Sí, y lo preocupante es cómo, bueno, uno entiende que los medios de comunicación latinos le culpen a Estados Unidos, pero los propios medios de comunicación de Estados Unidos estaban culpando a su propio país de estas cosas. Sí, sí. Entonces, bueno, que si las sanciones son las causantes del drama económico venezolano, es una gran mentira, porque las sanciones son específicas, directas, personales. Hay algunas sanciones que están vinculadas con el no ejercicio económico relacionado con el narcotráfico venezolano, que está comprobado que existe. El narcotráfico de Estado. O sea, Maduro está vinculado con el narcotráfico, Tarek El Alzami está vinculado con el narcotráfico, Diosdado Cabello está vinculado con el narcotráfico. O sea, hay familiares de Maduro encarcelados en Estados Unidos porque fueron descubiertos negociando cocaína. Entonces, la respuesta a este ejercicio judicial, legal, de persecución de criminales menores como son narcotraficantes, se convierte en que los Estados Unidos son los causantes de todo el horror venezolano. Pero entonces los Estados Unidos también son los causantes del horror de la China comunista previa ahorita al capitalismo de Estado, o los Estados Unidos son causantes del horror que vivió la Europa del Este, o los Estados Unidos son causantes del horror que vivió la Unión Soviética o los países comunistas que están todavía circulando por África, por favor, ¿sabes? Pero bueno, es su argumento. Hay que combatirlo, sin duda alguna, las sanciones norteamericanas no son las causas del drama económico venezolano. Por un lado es la corrupción, por otro lado es la persecución política
a los empresarios, por otro lado son los controles de todos los medios de producción, la persecución del emprendimiento, de la iniciativa privada, bueno, lo que sabemos que acaba con una economía, la falta de seguridad jurídica, esos son los horrores que causaron en Venezuela la debacle que estamos viendo. Sí, así es. Y bastante de las personas venezolanas que yo conozco me dicen que ellos emigraron a Ecuador o otros países, no necesariamente por crisis económica, ya que ellos migraron hace unos 15 años, pero por la causa de la violencia y la inseguridad que se estaba viviendo en Venezuela. ¿Cuáles fueron sus razones de dejar su patria? No, en mi caso fue diferente. En mi caso fue la persecución. La dictadura de Chávez y luego la de Maduro me acusan de ser un traidor a la patria, por pensar libremente, por mis escritos, por mis poemas. Cuando escribí un poemario, bueno, me trataron de encarcelar. Luego mis escritos públicos en los medios de comunicación venezolanos, mis artículos de opinión, les ofendían, me insultaban y luego me acusaron de que yo estaba creando una gran conspiración con los jóvenes venezolanos. O sea, siempre es un tema conspirativo, vinculado obviamente con los Estados Unidos, con Europa, con Occidente, y a mí me obligó, me iban a encarcelar y me iban bueno, hasta amenazas de muerte a mis hijos, bombas en la casa, perros decapitados, disparos, o sea, un horror, o sea, como si fuera el lejano oriente o el lejano oeste. Es un horror lo que yo viví. Entonces yo tuve que, para salvaguardar mi vida y la de mis hijos y la de mi esposa, tuve que salir de Venezuela. Ahora, las condiciones de criminalidad, sí, o sea, los secuestros, los crímenes, los asesinatos, para robarte unos lentes, para robarte unos zapatos, te asesinan. Es un país que no hay ley. Está el presidente de la Corte Suprema de Venezuela, del Tribunal Supremo de Justicia, es un ex secuestrador, que estuvo preso por secuestrador, por ratero. Ese es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, te podrás imaginar de ahí para abajo qué hay, ¿no? Sí. En fin, ese es el país, pero hay que seguir luchando por su libertad. Sí, y historias como la tuya, lamentablemente, también tienen un montón de otras personas en Venezuela y sí sé que se han dado un montón, bueno, como se ha demostrado en el documental, de personas que quieren protestar en contra del gobierno, pero realmente no lo han logrado por lo autoritario que es o por cómo han masacrado a estas personas. ¿Cree que existe en el cercano futuro, entre 5 a 10 años, de que Venezuela se pueda liberar de esta peste? Mira, me encantaría, en principio te hablo de mi aspiración, yo espero que sí, lo veo difícil porque en Venezuela se vida las fuerzas más dañinas de la posmodernidad, es decir, en Venezuela se vive el terrorismo, ahí está todo el terrorismo islámico viviendo, entrenándose en Venezuela, haciendo vida económica. Ahí tienes al narcotráfico viviendo en Venezuela, se ha convertido en el país mayor exportador y distribuidor de drogas de América Latina, más que Colombia y que México. Tienes guerrillas colombianas, tienes a las fuerzas urbanas del chavismo que le llaman colectivos, tienes a los garimpeiros brasileños, depredadores del bello Amazonas, confiscando completamente el sur de Venezuela, la zona del macizo guyanés. O sea, tienes muchas fuerzas muy dañinas, toda la corrupción del gobierno chavista, todo el militarismo, que tanto daño ha causado en América Latina, todo convive en una amalgama de maldad que responde el nombre de chavismo. Entonces va a ser muy difícil. Digamos que mañana liberamos a Venezuela, van a pasar un tiempo prudencial importante en donde con mucho apoyo de fuerzas militares extranjeras, nosotros vamos a poder salir de todos estos grupos de criminales que hacen vida en Venezuela a sus expensas sin ningún tipo de control. Lo de Venezuela, si saliéramos mañana de Maduro y de todos los criminales chavistas, siguen 5, 6 o 10 batallas muy severas, muy severas. Entonces, ya Venezuela es un país forajido, donde todos los criminales que existen en América Latina viven ahí, hacen vida, hacen lo que les da la gana, y ahora están llegando por ahí. Por ahí leí que el senador Rick Scott está denunciando que se acercan
dos navíos militares iraníes, imagínate tú, a Venezuela. O sea, es delirante, es demencial. Bueno, ese es el problema que estamos enfrentando. Decir que vamos a salir en 5 o 10 años, bueno, yo creo que mi esperanza es que sí, pero creo que el dilema después de salir de ellos es salir de todas estas fuerzas criminales que hacen vida en Venezuela, y eso nos va a tomar, en efecto, unos 5 o 10 años con el apoyo de gobiernos extranjeros. Si no, no lo vamos a lograr. Bueno, y creo que también llegar a la libertad solo se daría si es que algún gobierno extranjero en verdad ayuda con esa pelea, porque se ha demostrado durante los años que no ha sido suficiente la pelea de los venezolanos, simplemente por todo el control y autoritarismo del gobierno. Sí, no, es una batalla que, lamentándolo mucho por las fuerzas que están haciendo vida en Venezuela, como te dije, y ahora agrégale desde el punto de vista institucional a los rusos, y en menor medida a los chinos, pero tienes a los rusos, a los iraníes, al narcotráfico, al terrorismo islámico, todos ahí apoderados de un país, a todos los criminales, ladrones, secuestradores, rateros, controlando el poder, sin apoyo extranjero, sin apoyo humanitario extranjero, va a ser difícil. No, no digo que sea imposible, porque sí creo que los pueblos se pueden rebelar incluso en contra de las mayores dictaduras, más criminales dictaduras que existen. Pero bueno, va a ser un proceso muy caótico y muy sangriento si no contamos con el apoyo de fuerzas organizadas, extranjeras, de gobiernos que entienden que el peligro que representa para la seguridad de la región y para el equilibrio de la región la dictadura chavista. ¿Por qué crees que Estados Unidos no ha intervenido viendo que Venezuela se ha hecho un narcoestado, que realmente los crímenes son impunes, que vienen personas, bueno, terroristas de Irán? ¿Por qué no intervienen? Esa es mi pregunta. Bueno, los procesos de Estados Unidos también han sido muy difíciles en los últimos años. La gran crisis inmobiliaria que se vivió obligó al gobierno de Obama a enfocarse exclusivamente en los temas domésticos, económicos, que estaban muy mal. Y yo creo que, lamentándolo mucho, el presidente Obama descuidó de manera muy dramática la seguridad de la región. Bueno, Y se reunió con Castro en Cuba. bueno, y favoreció un tratado de paz que ya se ha mostrado que fue una gran mentira, una gran farsa, el Tratado de Paz de Colombia. Y para poder alcanzar eso, evitó o impidió o paralizó todos los procesos de seguridad que el gobierno de Estados Unidos había desarrollado en la región durante todo este tiempo. Y tú sabes, sacó las investigaciones, las persecuciones y demás de todos estos criminales, la dejó a la deriva. Entonces yo creo que ahí surgió un gran vacío que permitió que se perdiera el control de la región. Creo que el presidente Trump cambió esa disposición errática de abordar el tema de América Latina y de Venezuela en específico. Creo que lo enfrentó muy duro y creo que ahorita el presidente Biden está haciendo lo mismo. Creo que el presidente Biden se dio cuenta que las políticas del presidente Obama no habían sido las correctas y creo que el presidente Biden sigue en una postura, sigue en la misma postura del presidente Trump de mantener a raya a este régimen criminal que en Venezuela está haciendo vida. Ahora, toda guerra es ingrata y yo no veo a los Estados Unidos con una iniciativa de guerra con Venezuela. Sí veo que vienen unas operaciones especiales y vienen algunas cosas que se van a hacer para ir menoscabando el daño que Venezuela hace a la región con sanciones y actividades de otro tipo, pero creo que es un paso adelante o mantener los pasos adelante que la administración Trump había venido desarrollando, creo que de manera muy profesional y además racional, el actual gobierno del presidente Biden va a seguir esa línea porque el caos venezolano, como tú estás mencionando, es inaudito y además como una peste se ha proyectado por toda la región. Sí, realmente es una tragedia.
Y como pregunta de cierre, quería saber si es que vas a hacer una segunda parte del documental. Tengo una sorpresa, te la adelanto, y es que voy a hacer una serie de micro documentales, de cortos documentales, que son la secuela del documental, pero solo para redes sociales. O sea que pronto en las redes sociales vas a ver un trabajo mucho más completo, más enfocado, con micro documentales de lo que está pasando en Venezuela, todos muy dramáticos, por cierto, todos muy dolorosos y todos muy desgarradores. Eso es lo que sigue y pronto serán publicados por las redes sociales. Ya tendrás oportunidad. Vamos a ver si hacemos un programa cuando salga esos micro documentales. Sí, claro que sí, cuenta con eso. Como cierre también, ahora que se acercan las elecciones de Perú, ¿qué consejos tienes para los peruanos ahora en considerar su candidato? No, yo creo que Perú está al borde, como Venezuela en 1998, al borde de un suicidio, que ojalá tenga la claridad el pueblo, al margen de sus rabias, al margen de su indignación, de entender que lo que representa este personajillo que quiere aspirar a la presidencia es básicamente un disparo en la frente de uno de los pueblos más maravillosos que conocemos en las Américas, que es el pueblo peruano. Mi llamado es no solo de alerta, mi llamado es a la conciencia de que por más que la rabia y la indignación se pueda apoderar de sus intenciones de voto, no se suiciden, no se disparen a sí mismos una bala mortal como país, como democracia, como cultura. Porque el socialismo va a acabar con ese país, va a destruir a Perú y este tipo no es que es medio socialista, no, abiertamente ha manifestado que lo que va a hacer si llegase al poder es destruir a Perú. Entonces, ojalá el pueblo peruano, hermanos peruanos, entiendan que lo que les puede venir es simplemente la muerte de ese gran país. Evítenlo, no solo vean el caso de Venezuela, vean el caso de Cuba, vean el caso de la Unión Soviética, vean el caso de Europa del Este, vean la historia, les habla. Y bueno, vean el documental Chavismo, la peste del siglo XXI para que vean el horror de lo que fue el país más rico de América Latina destruido por el socialismo. No puedo haber cogido un mejor cierre, realmente es un gusto tenerle y ya sé que le tendremos después, apenas saque las series sobre la segunda parte de lo que está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias por la oportunidad. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.